Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está mi dinero si el estado de resultados dice que tuve ganancias? Si hice muchas ventas, facturé todas mis ventas, pero no tengo dinero. ¿Dónde está mi dinero? Y esta es una de las preguntas que se hacen los emprendedores, los empresarios, especialmente cómo saber esto, y para eso hemos invitado a Alexia Aragón y Fernando Grajeda, quienes nos van a ayudar a entender esto. Muy buenas noches, Alexia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Nuevamente aquí platicando acerca del tema de las finanzas, que es extenso, pero si lo empezamos a entender un poquito mejor, creo que a todos nos va a ayudar. ¿Cómo saber dónde está nuestro dinero? Porque en los papeles dice que hubo ventas y hubo ganancias. ¿Dónde está el dinero? Y efectivamente está en la herramienta de lo que es el flujo de efectivo, ¿verdad? Tenemos que entender que el flujo de efectivo es un instrumento o una herramienta financiera que relaciona los ingresos y los egresos que tenemos en la empresa, personalmente, o los emprendedores, cualquier tipo de persona jurídica lo va a tener, ¿verdad? Entonces debemos de entender la diferencia en dónde está mi dinero, o cómo se genera este dinero y en qué lo estamos gastando. Yo creo que ahí es donde partimos de qué es el flujo verdaderamente. Ahora, yo recuerdo que en algún momento cuando hablábamos también con Fernando, él nos decía, bueno, para entender cómo está tu empresa es como una mesa con 3 patas. Una pata es el estado de resultados. Exacto. El otro es el balance y el otro es el flujo de efectivo. Hoy nos vamos a enfocar en el flujo de efectivo para saber dónde está mi dinero. Y tú hablaste, relaciona los ingresos y los egresos que he tenido en un periodo. Definamos qué se entiende por ingresos, porque uno diría ingresos es, hice mi factura, la entregué y eso es un ingreso. Y un egreso es, me entregaron una factura, la tengo que pagar y eso es un egreso. Sí, yo creo que partiendo, como decías tú, del ingreso como tal, tenemos que tener bien claro qué es venta y qué es ingreso. Okay. La venta es lo que yo estoy facturando mensualmente, o vámonos a la parte personal. Nosotros como empleados, por ejemplo, tenemos un sueldo. Pero, por ejemplo, el sueldo puede ser 5,000 quetzales. Ese es nuestro sueldo mensual. Pero no quiere decir que vamos a recibir 5,000 quetzales exactos, porque puede que tengamos un descuento por retención de impuestos sobre la renta, algún descuento por el IX, por ejemplo. Entonces, mi ingreso va a ser menor. Personalmente, yo tengo que saber que de mis 5,000 quetzales de mi sueldo me van a quitar estos descuentos y yo voy a recibir líquidos en mi cuenta bancaria un ingreso. Como empresa debo saber que si yo facturo, por ejemplo, todo lo que facturé en el mes de diciembre de 2018, no necesariamente lo voy a recibir en efectivo, porque la mayoría de empresas trabaja bajo crédito. Entonces, yo voy a saber que mi plazo para recibir ese dinero en mi cuenta bancaria como empresa no es efectivamente en el mes de diciembre, sino que puede ser a 30 días, 60 días o a 90 días, dependiendo de la política de la empresa. E incluso que sobre esa factura tal vez me den un papel que se llama retención. Exacto, ¿verdad? Saber de que igual si yo facturé 50,000 quetzales voy a tener una retención del 5% sobre esa factura y que no voy a recibir los 50,000 quetzales en efectivo, ¿verdad? Voy a recibir la diferencia sobre la retención y un papel que es una retención. Pero y también si le facturé a alguien que retiene IVA, además hay otra retención adicional. Exacto, entonces debemos de entender, yo creo que para partir del flujo, como decías tú, entender qué son los ingresos dentro de las empresas, tener bien claro este concepto porque va a impactar directamente en nuestro flujo, ¿verdad? No lo que presupuestemos en nuestro estado de resultados va a ser lo mismo que el flujo, porque son 2 herramientas distintas. Puede que yo presupueste que en el año voy a vender 10 millones de quetzales, pero no vaya a recibir esa cantidad de efectivo durante ese año. ¿Y qué voy a hacer si no recibo ese efectivo con todos los gastos fijos que yo ya tengo que pagar? Ahora, esto es muy importante entenderlo porque si yo hago mal los cálculos puedo quedarme corto de dinero. Exacto, y yo creo que lo principal del flujo es saber 2 cosas. Primero,
que si llevamos un control financiero adecuado, vamos a saber los futuros o eventuales excedentes de efectivo. ¿Y qué voy a hacer con ese excedente? Porque verdaderamente me sirve tener ese excedente de efectivo en el banco, no generando ningún interés. O pudiera utilizar este efectivo como un excedente para invertir en algo más. O bien, como tú dices, que es lo que casi siempre sucede, sea empresa o sea una persona individual, ¿cuál es la escasez de este efectivo y cómo me voy a anticipar para poder pagar todos los gastos que yo ya tengo que pagar en el mes? Para eso es la herramienta. Aparte de entender que es una herramienta de ingresos y egresos, el principal objetivo es tomar decisiones en base a un excedente de efectivo o a un faltante. ¿Verdad? ¿Qué es lo principal? ¿Cómo sé de lo que hay en el banco cuánto es mío? Yo creo que lo primero que, si pudiéramos hablarlo en pasos efectivamente, lo primero que deberíamos de hacer es organizar y determinar cuáles son nuestros egresos mensuales, ¿verdad? Si partimos de un estado de resultados en donde yo ya tengo determinada mi venta y mis gastos, por ejemplo, la venta, cuando yo la determino en el estado de resultados, va sin IVA. Pero el ingreso, por ejemplo, si yo presupuesté 300,000 quetzales de venta en el mes de diciembre, yo en el mes de enero que reciba el ingreso voy a recibir eso más el IVA. Pero no quiere decir que yo no tenga que pagar el IVA, ¿verdad? Que todo es mío. Entonces yo tengo que tener determinado y organizado mis ingresos y mis egresos. Y sobre eso poder sacar. Nosotros calculamos y recomendamos a todos nuestros clientes decir, bueno, voy a tener mis ingresos en el banco y mis egresos en el banco y sacar la diferencia, ¿verdad? Es bien sencillo. Los ingresos menos los egresos dividido el 1.12 famoso del IVA por el 12% para calcular el impuesto que yo tengo que mandar a pagar. Y ese impuesto dejarlo en mi herramienta. Puede ser, nosotros recomendamos inicialmente trabajar en un Excel, pero puede ser también una herramienta, un software o una aplicación. Ahora hay tantas aplicaciones que ustedes pueden bajar en su celular en donde pueden ir controlando este flujo personal y empresarial. Esto quiere decir, entre los ingresos y los egresos que tengo, si hemos administrado bien, va a haber un excedente. Exacto. Ese excedente no necesariamente quiere decir que todo es mío, porque está la parte de impuestos. Exacto. Y entonces tengo que calcular esos impuestos para realmente saber de qué dispongo. Así es. Y también tomar en cuenta que no solo son los impuestos, ¿verdad? Hablábamos del estado de resultados, que son todos los gastos, pero tenemos que tratar otras dos líneas que se le llama inversión y deudas a corto o largo plazo, que no necesariamente las tenemos presupuestadas en el estado de resultados, porque en el estado de resultados, por ejemplo, solo tengo presupuestado el interés que yo estoy pagando, que al final sí es un gasto, pero el egreso, del capital que yo estoy pagando sobre un préstamo, lo tengo que dejar reportado en mi flujo. Entonces, si partimos y para ir como entendiendo un poquito más qué es el flujo, yo lo partiría en 3. En la parte de los egresos como tal, que no es gasto, dejaría todos mis desembolsos que yo tengo que hacer mensualmente fijos. Si lo vemos en una empresa, sería el sueldo, la energía eléctrica, el internet, el teléfono, o sea, el valor de la factura de lo que yo tengo que mandar a pagar. Luego, poder presupuestar todo el tema de los impuestos que yo tengo que pagar mensualmente, trimestralmente, ¿verdad? El ISR trimestral, el ISO trimestral. Y luego, para ir entendiendo un poquito más y analizando principalmente qué tan efectivo está siendo nuestro flujo, partiría de todas las deudas que yo tengo que ir pagando mensualmente. Aquel abono a capital y el pago de los intereses de los préstamos adquiridos para poder determinar si mi capital, o sea, mi efectivo está siendo utilizado la mayoría para pagar deudas o para pagar desembolsos que corresponden a gastos del mes. Y luego, cuando ya tenemos un excedente sobre eso, podríamos sí determinar en qué vamos a invertir y poder presupuestar. Y eso lo hablamos en empresas, pero cuando lo hablamos personalmente, nosotros queremos ahorrar, pero hay que colocarlo dentro de este flujo, no pretender que el excedente que nos queda lo vamos a empezar a ahorrar, sino dejar cada una de las herramientas. Entonces, repito, como empresa yo creo que estas principales áreas son las que tenemos que establecer e individualmente creo que también es importante. ¿Cuáles son mis egresos fijos mensualmente? Todas estas cosas que pago todos los meses, sí o sí. Exacto. Y también poder determinar cuál va a ser, por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones, lo empiezo a presupuestar, pero no solo es lo presupuesto, sino que lo empiezo a ahorrar, ¿verdad? A que efectivamente, si yo tengo una cuenta de ahorro, la pueda ir
ahí sí que debitando de mi cuenta monetaria, ¿verdad? Donde recibo mi sueldo, ir dejando ese egreso que yo ya determiné en mis flujos. Entonces, yo lo que tengo que hacer, aparte de organizar cómo lo voy a hacer, es saber cuáles son todos esos egresos y qué categoría le puedo colocar yo, ¿verdad? Que al final no recomendamos el famoso gastos varios, que lo hemos dicho, porque la mayoría de gastos se efectúan de esa manera, sino que tratar de encontrarle un rubro para ir controlando y analizando siempre qué es lo que estamos haciendo en el flujo, ¿verdad? Que al final puede, como empresa, que no tengamos ahí sí que la respuesta efectiva que nosotros queremos en los ingresos, por ejemplo. Eso sí es un consejo que nosotros decimos, no pensemos que va a entrar un ingreso por un bono, o pensemos, aquella cuenta incobrable que tenemos de un cliente hace un año, tal vez vaya a entrar y con eso voy a pagar el bono 14 de mis empleados, por ejemplo. Creo que tenemos que tener bien claro que tenemos que presupuestar con ingresos que estemos seguros que vamos a recibir. Nosotros recomendamos en su mayoría el famoso 80-20 que se maneja en estadística y decir, ok, si yo tengo una cartera sana, aunque sea muy sana, voy a recibir el 80% de esa cartera sana para no presupuestar egresos mayores a los que yo estoy recibiendo en ingresos. ¿Qué hacemos con esa información que nos dan? ¿Genero este flujo de caja? ¿Y eso es bueno o es malo? Para empezar, estamos hablando de presupuesto siempre, pero lo que debemos de esperar nosotros mensualmente, sea el financiero, seamos nosotros mismos quien lo estamos ejecutando, es comparar qué fue lo que pasó. O sea, el presupuesto ya lo hicimos y el flujo de caja es el que nos va a decir esto fue lo que pasó. Así te portaste. Estas dos situaciones, uno es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y el otro es el flujo de efectivo. Que los dos tienen que estar presupuestados. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Yo el 3 de enero logro conseguir un trabajo y estoy acá en Géminis 10 y estoy en el 10º nivel y me contratan y a las 4:30 de la tarde salgo feliz porque ya tengo un trabajo. Me van a pagar 4,500 quetzales. Y me meto a mi carro o me subo a mi camioneta y me voy feliz. Pero en eso empiezo a pensar, bueno, yo voy a ganar o voy a recibir 4,500 quetzales. Pero, ¿qué voy a hacer para el súper, el alquiler, todo lo que tengo que pagar de aquí hasta que me paguen el 31 de enero los 4,500 quetzales? Una cosa es lo que voy a ganar, ese es el estado de resultados en las empresas, es lo que vamos a generar de utilidad o vamos a generar de pérdida, y otra cosa es cómo y con qué lo voy a financiar. En este caso, los 4,500, bueno, con sus deducciones y todo, lo voy a recibir el 31 de enero, pero yo tengo que empezar a gastar desde el 3. Ese es el flujo. Entonces, una cosa es el estado de resultados, lo que voy a ganar, y otra cosa es el flujo, cómo voy a ir desarrollando mis gastos durante el tiempo que no reciba hasta el 31 de enero. Yo creo que así se puede entender un poquito más la problemática de qué es un flujo y qué es un estado de resultados. Y yo creo que lo principal también aquí a entender es que no debemos de preocuparnos en ser exactos al presupuestar en los primeros meses, porque si lo estamos empezando a hacer puede que existan errores, diferencias, pero eso solo lo vamos a lograr visualizar si yo lo comparo mensualmente. Entonces, como decíamos, vamos a tener una venta, pero el ingreso va a estar hasta los 2 o 3 meses. En flujo también lo tengo que ver, ¿verdad? Lo tengo que visualizar en un Excel, en una aplicación que me diga, bueno, este mes te ingresó 10,000 quetzales y te gastaste tanto. Porque siempre nos pasa, ¿verdad? Utilizamos la tarjeta de crédito para poder ahí sí que sufragar estos gastos, pero se nos olvida. ¿Y cuándo vamos a pagar esa tarjeta de crédito? ¿Qué gastos estoy teniendo esa tarjeta de crédito? Entonces, cuando hablamos de flujo, debemos de hablar como de varios aspectos, y para volvernos expertos, como siempre he dicho, tenemos que saber en qué estamos gastando. Y si no nos tiramos al agua, porque muchas personas nos dicen, ya estamos en quincena de enero y no voy a hacer mi presupuesto. Pues no, partamos de lo que tenemos hoy y presupuestemos la siguiente quincena y vayamos controlando. Y si no tenemos una aplicación o no tenemos este hábito, aunque sea en una agendita, en el Excel del celular o en las notas del celular, que todos estamos pegados al celular todo el día, empecemos a apuntar en qué estamos gastando y poder provisionar qué va a pasar con este faltante de efectivo que vamos a tener en nuestras cuentas o bien en las empresas. Una cosa es lo que voy a ganar, y ese es el estado de resultados, y otra cosa es cómo voy a financiar de aquí al 31. Esto me queda claro. Ahora, ¿en qué momento tengo que estar registrando el flujo de caja? Cuando saco el dinero, el flujo de efectivo, cuando saco el dinero, o sea, cuando me duele y hago el chequecito o saco el efectivo, o cuando creo que va a salir.
No, definitivamente el flujo de caja empieza a funcionar. Por ejemplo, regresemos al sencillo caso que estábamos hablando. Yo necesito para la primera semana de enero tener 1,500 quetzales, para la segunda 1,000, para la tercera 1,000 y para la cuarta otra vez 1,000. Eso da la coincidencia que son 4,500 que voy a recibir el 31 de enero. Si tenemos el orden, como dijimos la semana pasada, de los 5 errores que se cometen o los errores más comunes, ahí no atacamos, sino hablamos de la tarjeta de crédito. Alexia acaba de decir algo ahorita muy importante. Yo esos 4,500 los puedo apalancar o los puedo financiar con la tarjeta de crédito, pero siempre y cuando el día 31 de enero vaya yo y pague la tarjeta de crédito que los 4,500 que me gasté en el mes. Ahí me sirve de herramienta. ¿Y en qué momento registro eso en el flujo de caja? ¿O no lo registro ahí? Es que primero, ¿O cómo lo registro? Primero tengo que tener mi presupuesto, o sea, tengo que tener mi proyección. Yo voy a gastar 1,500 en la primera semana, 1,000 en la segunda, 1,000 en la tercera y 1,000 en la cuarta. Cuando yo termino mi semana, vengo y digo, bueno, los vouchers de mi tarjeta de crédito dicen que me gasté 1,395. Apunto los 1,395 y voy con una ventaja de 105 quetzales porque yo había dicho que me iba a gastar 1,500. Consecutivamente la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana. Ahí es donde yo tengo que usar como una herramienta la tarjeta de crédito. Es una cosa válida. O salgo y le presto a alguien los 4,500 quetzales, pero los tengo que pagar el 31 de enero que me paguen, porque si el 31 de enero que me paguen lo uso para otra cosa, ya tengo déficit. Y yo creo que para verlo un poco más gráfico, yo recomendaría, o pues es lo que recomendamos a nuestros clientes, es separar en 2 lados. Pensemos el lado A y el lado B. El lado A, en su lado izquierdo, va a estar el presupuesto, y en su lado B, en el lado derecho, va a estar lo ejecutado. Entonces yo puedo ir analizando semana a semana, que es lo más importante, porque puede que, de verdad, el efectivo que manejamos, yo saco 2,000 quetzales de la tarjeta de débito, pero ¿en qué lo estoy utilizando? Exactamente. O sea, no sabemos, pagamos parqueos, a la persona, las comidas, el cine, aquellos gastos que no controlamos. Entonces, lo que recomendamos es ir, no borremos ese presupuesto, porque a veces, ¿qué pasa si le vamos cayendo encima a cada una de los rubros que fuimos presupuestando? No vamos a saber cuál fue nuestra realidad. Y entonces ahí sabiendo, bueno, si yo presupuesté esos 4,500 quetzales de egresos como tal en el mes, que yo tengo que desembolsar completamente, pero solo pagué 4,300, efectivamente, cuando él reciba o esa persona reciba los 4,500 quetzales en efectivo, le deberían de sobrar 200 quetzales al momento que vaya a pagar la tarjeta de crédito. Y ahí es donde es otro punto bien importante que debemos de entender, porque si nos apalancamos en un mes de la tarjeta de crédito, que era lo que explicaba Fernando, no vamos a poder utilizar ese efectivo el siguiente mes. Deberíamos de ir, bueno, si utilizo mi tarjeta de crédito, ¿la tengo que seguir utilizando el siguiente mes o empiezo a ver de qué otra forma recibo otros ingresos para poder ir liberando, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo la tarjeta de crédito como un medio de pago, debo de entender que es como que fuera mi efectivo que yo lo estoy utilizando y a final de mes debo de mandarlo a pagar. Y por ejemplo, si yo utilizo solo 2,000 quetzales en efectivo y 2,500 quetzales en tarjeta de crédito, al final cuando reciba mis 4,500, esos 2,500 sí los tengo que mandar a pagar, pero todavía cuento con 2,500 quetzales en efectivo que no los tengo utilizados en la tarjeta. Entonces ahí creo que es cuando debemos de saber qué estamos haciendo con nuestras tarjetas de crédito. De verdad, las utilizamos y no sabemos en qué estamos gastando. Sabemos cuánto hemos firmado. Y ahora de veras ya no hay excusa por los vouchers, porque puede uno tirar el voucher, pero el teléfono a los 10 minutos le dice que gastó 225 en tal lugar. Si no lo quiere apuntar, pues ya puede sumar todos los mensajes que le mandan. Miren, al decir que uno se quiere volver un experto en el flujo de efectivo, eso es como cuando alguien quiere ser un buen deportista, pues. O sea, el que quiere dominar un arte o el que quiere dominar un deporte tiene que practicar. Y la única forma de practicar en esto es hacerlo todas las semanas, aunque ya tengo sueño, aunque hoy no gasté mucho, aunque yo creo que no sirve para nada, aunque. Tiene que seguir haciéndolo para volverse un experto y vieran la tranquilidad que da cuando uno se vuelve un experto en el área financiera de su flujo, ya sea como empresa o sea como persona. Primero Dios, como las dos cosas, pues. Claro, aunque sea 50 quetzales que saqué del cajero, hay que registrarlos. Hay que apuntarlos.
¿Cómo poder manejar la parte de los ingresos y la parte de los pagos? ¿Qué pasa con las empresas? Sí, yo creo que para empezar a entender un poquito este tema, hay dos conceptos bien básicos. Es el periodo de pago y es el periodo de cobro. Cuando hablamos de empresas, empecemos con la parte del ingreso. Yo estoy vendiendo el día de hoy, pero lo que estoy vendiendo va a tener un periodo de cobro sobre esa venta. Yo debo de saber y entender cuál es mi periodo de cobro. Muchas empresas creen que dan crédito a 30 días, pero cuando empiezan a analizar cuándo están cobrando sus facturas, se dan cuenta que es a los 45 días o hasta 60 días, o tal vez no les pagan. Entonces, empecemos con el periodo de cobro. Yo entiendo, analizo y sé cuándo me van a pagar esas facturas. En base, obviamente, a meses anteriores. A mi experiencia. A su experiencia. Podría, por ejemplo, si tengo 5 facturas, tenerlas como cuánto voy a recibir en un mes. De estas 10 facturas, ¿cuántas cobro en el mes? ¿Cuántas voy a cobrar en 2 meses? ¿Y cuántas voy a cobrar en 3 meses, por así decirlo? Lo importante, y es lo que les decimos mucho a nuestros clientes, lo primero que tenemos que conocer son las cantidades, no tanto. Yo siempre he mantenido que un negocio no tiene volumen en cuanto a la cantidad de dinero que maneja, sino en cuanto a los porcentajes y en cuanto a las reglas que se tienen que cumplir. Okay. Porque, por ejemplo, yo puedo vender 10 quetzales hoy, pero me pueden pagar 3. O sea, no necesariamente todo lo voy a vender al crédito. Yo voy a vender hoy 10 y voy a cobrar 3. De esos 7 que me quedan, estoy dando en la factura, dice 4 quetzales a 30 días y los otros 3 a 60 días. Pero tengo que ir a mi historia para atrás y ver mis meses, por ejemplo, en este caso de noviembre, de diciembre, cuántas facturas tengo todavía que me deben en esa proporción de la que estoy hablando, porque hay que establecer un porcentaje. Yo vendo al contado el 30% y al crédito el 70%. De ese 70%, el 40% lo vendo a 30 días y la otro 60% lo vendo a 60 días. Sobre de esa base tengo que hacer mi planificación de cómo me van a ir entrando la plata en esos porcentajes y en esos tiempos. En base, obviamente, al presupuesto de ventas que yo ya tengo que tener establecido. El presupuesto que ya tenemos establecido, que es donde viene lo importante. Una cosa es lo que voy a vender, que quiere decir lo que voy a ganar, y otra cosa es lo que voy a recibir de dinero y lo que voy a hacer de pagos. Estado de resultados y flujo, son dos cosas diferentes. Y creo que ahí partiendo, como decía Fernando, al saber yo ya mi porcentaje de ese periodo, conozco mi periodo de cobro, conozco mi porcentaje de efectividad en el cobro, ahora sí voy a programar esas compras. Yo creo que el principal problema, y lo vemos en la mayoría, con el tema del pago como tal, ¿verdad? Cuando tenemos que pagar nosotros, sí. La otra parte, o sea, ya hablamos de la parte del periodo de cobro, ¿verdad? Y la venta, pero ahora empecemos a hablar del periodo de pago. Cuando me comprometo a pagar en ciertos periodos. Al revés. Entonces, por ejemplo, creo que ahí partimos de una programación adecuada. Por ejemplo, las personas que importan mercadería. La factura, por ejemplo, el día de hoy, le pido a mi proveedor de China 100,000 quetzales. Pero tal vez yo tengo que desembolsar, por ejemplo, el 50% y lo mando a pagar. Pero muy amablemente mi proveedor me dice, te doy 30 días de crédito. Pero si se dan cuenta, la factura, o sea, el periodo empieza a correr el día de hoy. O sea, quiere decir, al 15 de febrero le tengo que estar pagando los otros 50,000 quetzales. Y probablemente el 15 de febrero la mercadería todavía está en el mar, porque todavía no ha llegado a la aduana siquiera, no ha llegado al puerto. O tal vez ya llegó a la aduana, pero no la aduana y no la han liberado. No la han liberado. Y no la puedo sacar. Y ya tengo que pagarla. Ahí es donde viene la planificación financiera. Porque yo no puedo estar comprando algo. Por ejemplo, siempre se lo decimos a nuestros clientes. Nos dicen, miren, ¿dónde está la plata? O ¿por qué no puedo pagarle a mis proveedores? Y yo creo que ahí sí, como decimos coloquialmente, el meollo del asunto de la programación. Porque cuando yo no puedo estar programando compras o inventario como tal para este mes, ¿verdad? Tengo que adelantarme para 2 meses, para 3 meses, pero saber que mi cobro va a ser efectivo de 2 meses atrás. Saber, por ejemplo, que en el mes de febrero, cuando yo tengo que pagar a eso, efectivamente me va a entrar ese 30% de las facturas que corresponden a diciembre, tal vez ese 10% que corresponde a noviembre y lo que yo estoy cobrando en enero. Entonces, al saber yo mi periodo de cobro y mi periodo de pago, deberíamos de saber enlazarlos y que no se nos separen. Hagamos un ejemplo. Si mi periodo de cobro al 31 de enero es efectivo, yo voy a tener ese dinero al 31 de enero. Lo que planifiqué. Pero si mi periodo de pago
empieza, por ejemplo, el 15 de enero, por ejemplo, que ya tuve que haber pagado ayer, pero mi dinero lo recibo hasta el 31 de enero, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Verdad? Entonces, es ahí en donde yo me empiezo a apalancar de los proveedores, de las tarjetas de créditos o solicitar un capital que al final no es necesariamente lo mejor, sino es planificarlo y poder utilizar el efectivo de mejor manera. A través de la misma operación. Nos mandaron esta pregunta. En cuanto hablamos en algún momento acerca de las inversiones, y pregunta, ¿qué porcentaje del capital es lo más recomendable invertir en productos? Eso es muy relativo. O sea, ahorita yo iba a hacer una aclaración que tiene que ver un poquito con lo que están haciendo la pregunta. Por ejemplo, planificamos los cobros y planificamos los pagos. En muchos casos se da que nunca tengo efectivo. No soy un experto en manejar mi flujo de efectivo porque nunca tengo efectivo. ¿Por qué? Porque probablemente, como decía Alexia, los 100,000 quetzales de mercadería que estoy comprando a China, me voy a tardar 5 meses en venderlo. ¿Para qué tengo 5 meses de inventario si me va a tardar? Mejor hago 4 pedidos en el transcurso de los 5 meses y no tengo estacionados ahí 100,000 quetzales dentro del inventario. Ahí es donde juega el balance general junto con la planificación financiera, porque entonces las inversiones, nosotros tenemos clientes que nos dicen que preparemos las inversiones, pero las inversiones eventualmente tienen que salir de un tema diferente porque no pueden salir del flujo normal del negocio. Esa es parte de lo que por ejemplo, si a mí para el año completo de diciembre, hasta llegar a diciembre, voy a tener una disponibilidad de 350,000 quetzales y estoy vendiendo 10 millones de quetzales al año, yo no puedo pensar que con ese flujo de 350 puedo invertir. Si voy a hacer una inversión, tengo que agarrar una planificación diferente y planificar la inversión por separado para ver de dónde va a salir ese flujo, porque no va a salir del negocio. O sea que dependerá de la recurrencia o del movimiento que tengo yo en los productos, o sea, de la forma en que yo lo vendo para decidir cuánto de qué porcentaje del capital debería invertir en productos. Sí, y saber qué capital estamos hablando, ¿verdad? Porque tenemos que separar cuál es mi capital de trabajo, cuánto yo al mes necesito desembolsarle a mis proveedores, independientemente me paguen o no me paguen esas facturas mis clientes. Entonces, si yo ya sé bien determinado cuál es mi porcentaje o cuál es mi valor del periodo de cobro, como hablábamos, lo que efectivamente yo cobro, necesito saber ese porcentaje para saber mi capital de trabajo. Uno es capital de trabajo y otro es capital de inversión. Entonces, como decimos, las famosas utilidades, ¿verdad? Bueno, hay utilidades, repartamos utilidades, pero se nos olvida que es un tema que creo que podemos platicar en un futuro, el capitalizar las empresas, ¿verdad? Entonces, como porcentaje tal vez no podríamos responder una respuesta exacta, sino que depende obviamente del giro del negocio, depende de las particularidades del negocio, del periodo de cobro, del periodo de pago, para no descapitalizarnos. El tipo de inversión para ver su recuperación en el tiempo. Totalmente, y yo creo que ahí es el famoso periodo de recuperación del retorno de la inversión como tal, que va a ser en base a cuántas utilidades o cuántos años debería yo tener X cantidad de utilidad para poder recuperar los 10 millones, ¿verdad? Adelantarnos, es decir, voy a invertir el 10% de mi efectivo, por ejemplo. No, debemos de decir cuántas utilidades o cuántos años de 500,000 quetzales de utilidad debo de tener yo para poder recuperar esa inversión. Esa inversión. ¿Verdad? Irnos al revés, en base a esa utilidad que voy a tener, en qué tiempo, cuántos años me voy a tardar en recuperar la inversión. Y ahí es donde se da uno cuenta de que la planificación financiera es bien importante y que tiene que ver con todos los ámbitos de la empresa. Pero lo que decimos, ¿para qué lo voy a hacer si nunca se cumple? ¿Para qué lo voy a hacer si no hay una persona que se encargue de verlo? Planificar las cosas, ¿para qué? Para que tengamos un punto de comparación. La planificación, el presupuesto es como el mapa para dónde voy. ¿Qué recomendaciones les darían a quienes nos están escuchando que pueden empezar a aplicar desde ya? Sí, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es tener la actitud para tomar la decisión y decir, bueno, voy a empezar a planificar. Segundo, cuando yo ya decido hacerlo, es ordenarme en un Excel, en una libreta, en una aplicación. Hay muchas aplicaciones, como les decía, y empecemos a clasificar, a saber nuestros ingresos, a saber nuestros egresos, todos nuestros egresos, y empecémoslo a presupuestar. Y tercero, y lo más importante, es empezar a compararlo mes a mes. Vayamos llevando la ejecución de este presupuesto del flujo de caja para que nosotros vayamos sabiendo
en qué nos estamos gastando nuestro sueldo, en qué se está gastando la empresa esos ingresos. Y yo creo que principalmente eso, ¿verdad? Y también no colocar, siempre lo digo, no colocar ingresos que no estamos seguros que vamos a tener. Y hay una cosa que la hemos repetido mucho también aquí y en todos lados. Nunca nos enseña a nadie a manejar el dinero, ni de nuestra persona, ni de nuestra empresa. Entonces, tengamos la actitud, como dice Alexia, tomemos la decisión, y si no podemos, porque nosotros somos expertos en producir o somos expertos en vender, llamemos a los expertos. Nosotros estamos a las órdenes de ustedes. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias. María Dolores, y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.